Hemos estado seguramente todos escandalizados por la magnitud de la escena que hemos visto repetidamente sobre, bueno, lo que pasó con una docente defendiendo una postura política y atacando otra. Esto, sin entrar en los detalles, es como por todos conocido. Pero de todas maneras, más allá de estos detalles y para dónde corría la postura de esta docente, lo cierto está en que, por un lado, se le hizo un trámite administrativo para ver seguramente la responsabilidad en algo que se considera que está mal, y por otro lado la postura del señor presidente defendiendo este hecho como una posibilidad de debate sobre la realidad entre los jóvenes. Bueno, por supuesto esto no merece un análisis muy serio, digo la palabra del presidente, pero sí conviene hablar sobre, bueno, este tipo de cosas que no son tan extrañas y que refieren al adoctrinamiento. Viviana Álvarez es integrante de Docentes por la Vida, pertenece a este polifacético movimiento Pro Vida y ha hablado públicamente en no pocas ocasiones justamente sobre esto que refiere a, bueno, cómo se intenta llegar con un mensaje ideológico a los alumnos. Buenas noches, Viviana, ¿cómo está todo? Hola, buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué te pasó con lo de la docente tan difundida? Bueno, me pasaron varias cosas. En principio, un dolor bastante profundo e intenso porque la verdad es que desmereció nuestra tarea, ¿no? Porque realmente nuestra tarea es muy noble y yo creo en la tarea docente. Y la verdad es que ni siquiera quisiera centrarme en su relato, sino más bien en sus actitudes, en la forma en que se dirigió o se dirigía a sus alumnos. Uh-huh. Sobre todo a aquel alumno que de repente disentía en sus ideas con ella, ¿no? Me dolió mucho porque de por sí existe una asimetría, ¿no? Natural, claro. entre el docente y el alumno, esta cuestión de poder de repente, en este caso muy mal usado, y el alumno, la verdad es que se mantuvo sumamente respetuoso, pero ella le faltó el respeto, realmente. Esto Entonces, puede ser considerado una forma de abuso, ¿no? totalmente, porque además ese alumno, con la edad que tiene, está protegido por nuestras leyes hasta los 18 años, con lo cual ella claramente, digamos, violó varios artículos, por ejemplo, de la Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, realmente a mí me molestó muchísimo también, porque se llenan la boca hablando de los derechos humanos y cuando llega el momento de defenderlos y de respetarlos, es lo que menos hacen. Uh-huh. Ahora, Entonces, esto no tiene, por supuesto que es muy escandaloso porque, bueno, como esto tomó estado público, pero por otro lado, ya sabemos que viene ocurriendo en las escuelas, y has hablado en no pocas ocasiones sobre el tema absolutamente. del adoctrinamiento, no en tanto a una postura política, sino sobre esta ola tan nociva que es la ideología de género. Exacto. No desconocemos que la educación es de alguna manera el bastión donde ellos, quienes quieren implantar este tipo de ideologías, digamos, lo utilizan como ese escenario sumamente propicio para implantar todas estas ideas que, como siempre decimos, tienen poco fundamento o casi nada. Uh-huh. No son más que un cúmulo de ideas que no, muchas de ellas ni siquiera tienen una comprobación real, científica, no tienen una probanza, es una verdadera imposición, es un adoctrinamiento, y no tengo miedo en decirlo porque verdaderamente es así, es imponer sobre las ideas sobre la del otro sin darle siquiera el espacio a expresar sus propias ideas o sus propias convicciones, aun cuando, como te decía antes, aun cuando esas ideas, esas propias convicciones, están protegidas por las leyes de nuestro país. Entonces, realmente lo que veo es, por un lado, este abuso, pero por el otro, un desconocimiento absoluto por parte de estos docentes de cuáles son, primero, sus límites, hasta dónde pueden avanzar,
y por otro lado desconocen totalmente los derechos de los alumnos que tienen frente a ellos. Sí. Y no solamente de los alumnos, sino también de sus familias, porque nos guste o no, y ellos estén de acuerdo o no con esto, todavía la familia es quien está protegida también por nuestra legislación. Entonces, a ellos les pesa verdaderamente, porque no es porque yo lo diga, sino porque ellos mismos lo manifiestan, que están preocupados por el avance de las familias en este último tiempo, donde han intentado ir colando todo este tipo de ideologías, y las familias han salido con una reacción interesante y les molesta. Entonces, lamentablemente les tenemos que informar a esta gente que las familias también están protegidas por nuestras leyes. Yo no sé si todos los padres, particularmente en las escuelas públicas y en determinados sectores de la sociedad, tal vez en los lugares cuando hay más dificultades o más, digamos, entornos socioeconómicos más difíciles, si los padres están preparados para entender cuando hay una bajada de línea sobre el tema de la ideología de género, entre otras cosas porque tienen estas corrientes de ideología, tienen la complicidad de los medios de comunicación. Es decir, se naturaliza aquello que aparece en la tele, que se escucha de muchas maneras, ese mensaje que se recibe y se corrobora en el aula. Entonces, para los padres, en algunos casos, digamos, hasta puede llegar a ser difícil entender, perdón, ¿dónde está lo malo de esto? ¿No? Me imagino la reacción. Sí, esto ocurre también. De hecho, sin ir más lejos, la semana pasada, un docente me pidió ayuda porque él tenía una reunión con los padres justamente de su grado, está en primaria. Yo lo ayudé, él se mantuvo en su postura muy respetuosa y muy respetable también, porque también el docente tiene su protección, ¿no?, en cuanto a sus convicciones. Y entonces, al día siguiente de esa reunión me escribió de alguna manera un poco triste también, porque justamente se encontró con esta realidad, ¿no?, que los padres no podían darse cuenta de la magnitud que esto tiene, por esta misma naturalización de la que hablás, ¿no? Como está todo tan, ya está todo tan naturalizado. Sí, subvertido y naturalizado, las dos cosas, ¿no? Claro, entonces es muy difícil luego darse cuenta, pero el problema es que se naturalizan ciertas cosas y luego el avance es muy, muy rápido, y para cuando el papá, la mamá o la familia quiere reaccionar, ya es muy tarde. Entonces, bueno, justamente por ese motivo nosotros también trabajamos mucho en la capacitación y en la información a las familias. Claro. Sin ir más lejos, las leyes educativas de nuestro país indican que la familia es la primera formadora y la natural formadora de los chicos. Pero por otro lado, amplía ese derecho y establece que la escuela es como un complemento de lo que la familia enseña, y que la escuela también tiene que estar atenta a que si la familia tiene ciertas convicciones y ciertos principios y valores que la rigen, la escuela no puede avasallar esos principios y valores, los debe respetar. O sea, la gran receta en todo esto y seguirá siendo, fortalecer a la familia. Es decir, una familia, adultos que sepan cuáles son las amenazas para las cuales... Bueno, yo siempre me acuerdo de un caso de hace unos cuantos años en Canadá, donde a los padres los detuvieron, los metieron presos, porque no querían que los adoctrinaran en ideología de género, en esto de esta falsa convicción de que un chico puede nacer en el cuerpo equivocado, por ejemplo, y cosas por el estilo. Exacto. Y como no querían que le enseñaran eso a sus hijos en jardín de infantes, fueron encarcelados. Exacto. Y esto pasó hace mucho tiempo. No sé si estaba Trudeau, pero la cuestión es que sucedió. Entonces, lo importante es pensar en padres que se puedan mantener firmes a pesar de las consecuencias de defender a sus hijos en este sentido, ¿no? Sucedió y sigue sucediendo, y no solo en Canadá. También ocurre en algunos países europeos, en algunos estados norteamericanos, en algunos países latinoamericanos. Si nosotros lo miramos a lo largo del tiempo, lo que vemos es que lentamente el trabajo fue ir
destruyendo las relaciones familiares, destruyendo la conformación familiar natural, que además fortalece la vida de los chicos, la personalidad, los hace niños sanos y fuertes incluso en su personalidad, ¿no? Y eso se fue destruyendo a través de diferentes formas, hasta tener familias desmembradas, familias que, digamos, no tienen la fortaleza, o padres, como nos pasa muchas veces, padres que de repente se niegan a crecer, ¿no? Uh-huh. Y de repente no pueden ser esos referentes que los chicos necesitan, y esos chicos van creciendo con diferentes situaciones disfuncionales. Sí, bueno, entonces, yo empecé el programa mencionando esto de cuando uno le enseña a los hijos con modelos, digamos, con una escala de valores muy pequeñita, con objetivos muy pequeñitos, con metas muy pequeñas, y a la larga lo está poniendo en un estado de indefensión. Uno de los problemas más serios es que los chicos aprendan, de diferentes maneras, que el amor tiene fecha de vencimiento. Es decir, crecer con la idea de que, bueno, uno puede estar casado, formar familia y estar, no sé, 10, 20 años y después cambiar. Exacto. Y mira, y saber Alberto, que esto es como normal, un pasito ¿no? más. Sí. Y voy a ir un pasito más. Me ocurrió la semana pasada, justamente. Una alumna que, la verdad que después terminó en una buena y sana intercambio, ¿no? Su frase fue: el amor no existe. El amor no existe. Y te estoy hablando de una niña de 11 años, ¿no? Claramente su situación familiar le está haciendo ver que el amor no existe. Claro, sí. Y a ella le está costando mucho entender que el amor es parte de la vida de las personas. Creo que esto que está pasando tan corrientemente de que las personas no se casan, tiene que ver un poco también como consecuencia de esto. Hay un temor al compromiso que tal vez, muy probablemente, tenga que ver con su experiencia personal o un medio ambiente en donde esto sucede, aunque no sea su propia familia. Sí, y esta cuestión de que no necesito ponerle responsabilidad a nada. No hay nada que necesite de mi responsabilidad, y no hay un proyecto de vida a futuro. Es todo lo inmediato, y si no funciona, descarto. Sí, ¿no? O cambio, o busco el estímulo en otro lado. Entonces, los chicos hoy, lamentablemente, desde muy chiquitos, no tienen esta proyección de vida. Yo trabajo particularmente en una escuela de una zona muy, muy vulnerable, con un nivel socioeconómico con muchísima vulnerabilidad, muy difícil. Y realmente vos ves en los chicos que no hay una proyección. Ellos te dicen que a los 13 o 14 años ya saben lo que van a hacer, que ellos ya saben con quién van a trabajar o qué van a vender, ¿no? Uh-huh. Hablando, bueno, de todo lo que tenga que ver con drogas, con robo, con armas. Realmente, en mi caso particular, yo nunca pierdo las esperanzas, ¿no? Siempre digo que un maestro en el lugar correcto puede cambiar la vida de esos alumnos, y seguro. De hecho lo he comprobado muchas veces. Seguro, salva una vida, pero seguro, y ya con solamente un caso en el que uno se pueda sentir victorioso, bueno, ya es negocio, ¿no? Exacto. Viviana, te agradezco muchísimo, y por supuesto te convoco para seguir charlando de este tema en otra oportunidad. Sí, cómo no. De estas cosas hay que seguir, de esto hay que seguir hablando. Sí, es verdad. Bueno, te mando un beso, muchísimas gracias. Igualmente, Alberto, un saludo a todos.